empezamos la mesa redonda de por la tarde, otras miradas en educación ambiental. Estamos en un marco incomparable como es el Ateneo, creado en el 1835 como institución cultural más antigua de Madrid y de España, en la que siempre el interés por la cultura y la libertad de libre pensamiento ha sido, a través de sus tertulias, debates, cátedras y conferencias, pues un referente en lo que ha sido la intelectualidad. Y me gustaría hacer hincapié en que esta mesa hace honor al lema del Congreso, Diálogos por un cambio social y propuestas para la acción, porque hemos intentado reunir en ella a compañeros que su principal interés es la acción y el cambio social, pero sobre todo porque actúan, y es un poco al hilo de lo que sucedía esta mañana, que se buscaban respuestas, pues son algunas de las respuestas que se pueden ir trabajando. Según palabras de Martín Sosa, las éticas al uso son insuficientes para dar una respuesta a los problemas ambientales que hay actualmente y que nos abruman, y creo que los compañeros que van a compartir con nosotros sí que han huido de estas éticas convencionales para buscar realmente respuesta a problemas que nos abruman, y merece la pena darles la oportunidad que lo compartan con nosotros. Según Federico Velázquez de Castro, en su maravilloso libro Los valores revolucionarios en educación ambiental, educar es promover, construir, liberar y comprometer, y creo que eso sea lo que en esta mesa hoy podamos compartir. Y por mi parte, los protagonistas son ellos. Doy la bienvenida a Charo, que empieza. Y bueno, Charo es arquitecta. Ella tiene diversos máster en arquitectura, diseño, infografía. Se ha dedicado al mundo pues con proyectos propios y con proyectos ajenos de la arquitectura, como ilustradora y acuarelista en estudios de arquitectura, pero desde el 2013 se dedica intensamente a un proyecto de inserción laboral con mujeres en exclusión social y víctimas de violencia de género, a través de la recogida de del reciclaje de aceite usado de cocinas domésticas, no de aceite industrial. Ella nos lo contará bastante mejor, y querría decir que es un ejemplo de una nueva utopía donde sociedad, vida, igualdad y protección del medio ambiente se aunan. Y bueno, pues podríamos decir que construir respeto, acuerdo, diálogo y cooperación, pues nos los va a mostrar en este proyecto Otro tiempo, otro planeta. Hola, buenas tardes. Vengo a presentar el proyecto Otro tiempo, otro planeta, que es un proyecto de recogida y gestión del aceite usado de cocina para su posterior reciclaje. Es un proyecto que se creó con el objetivo de generar puestos de trabajo para mujeres en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género y víctimas de trata de personas. La asociación Otro Tiempo es una asociación que se dedica desde hace 7 años a la denuncia de la violencia de género a través de diferentes proyectos. Tenemos la asociación se llama Otro Tiempo, y tenemos feminicidio.net, que es como lo más conocido de la asociación, Geofeminicidio, que es una aplicación de recuento de la violencia de género en diferentes países, sobre todo de Latinoamérica. Y el último proyecto que hemos iniciado, que fue en 2013, es Otro tiempo, otro planeta. España es un país productor y consumidor de aceite vegetal, de girasol, de oliva. Y bueno, pues el problema que hay es que una vez usado se convierte en un residuo, y es un residuo que, si bien no es peligroso, es altamente contaminante. Y se deriva de su mala gestión una serie de problemas de contaminación, sobrecostes y problemas higiénicos sanitarios en colectores, en saneamiento y en depuradoras,
que hay que tratar de evitar. Un dato que es bastante conocido, pero que hay mucha gente que todavía no conoce, es que un solo litro de aceite puede llegar a contaminar hasta 1000 litros de agua. Entonces, quedándonos con este dato en la cabeza, hoy por hoy en España se están tirando al año hasta 150 millones de litros de aceite usado. Se tiran a través de la basura y sobre todo por el desagüe, y esto es una barbaridad. Cada hogar al año genera 6 litros de aceite usado y solamente en Madrid 15 millones de litros del ámbito doméstico, y solamente se recicla el 5%. El resto se está reciclando como un 20% de todo el residuo que se genera, pero de donde más se recicla es de donde se está obligado por ley, que es en colegios, hospitales, restaurantes, pero en el ámbito doméstico, como no hay obligación, la gente no recicla. En gran medida porque no hay información. La gente, primeramente, no sabe lo dañina que es la práctica de tirarlo por el desagüe, porque yo creo que mucha gente, si supiera lo que contamina, se lo tomaría más en serio. Pero luego también es que no es nada fácil, porque las opciones que el ciudadano tiene para reciclar es ir al punto limpio, que en muchos casos están lejos, necesitas coche, no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, en la Comunidad de Madrid, que es donde nosotros trabajamos, hay municipios donde sí que se están empezando a colocar contenedores de aceite para que los ciudadanos depositen las botellas de plástico en ellos. Pero, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid se niegan a que se coloquen contenedores urbanos en la calle, alegan razones de seguridad ciudadana. Entonces, claro, hay 6 millones de madrileños y se encuentran con el problema de que si quieren reciclar tienen que llevarlo a los puntos limpios. Entonces, bueno, desde nuestro proyecto estamos intentando facilitar esa labor acercando contenedores de reciclaje dentro de las propias urbanizaciones. El problema de que se esté tirando todo ese aceite es que las depuradoras no dan abasto, y luego además hay muchos municipios donde ni siquiera hay depuradoras, con lo cual es que va directamente al cauce fluvial. Por otro lado están los sobrecostes. El tirar el aceite usado por los desagües supone 2,5 euros por cada litro a las estaciones depuradoras. Y el 90% de los atascos que se producen en los colectores municipales son debidos al vertido de aceite. Se provocan unas bolas de grasa que dejan completamente saturadas las redes de alcantarillado, y esto supone unos sobrecostes de entre 0,3 y 0,5 euros el litro. Por otro lado, está el tema del reciclaje, ¿no? Reciclar el aceite usado de cocina supone darle una segunda vida, ¿no? El aceite usado se puede utilizar para abonos orgánicos, para fabricar ceras, parafinas, velas, pinturas, barnices, resinas, jabones, que es lo más conocido. Pero luego además es que el aceite usado de cocina es un recurso energético muy valioso. Sirve para la cogeneración, para motores y calderas de aceite vegetal y sobre todo para fabricar biodiesel. Ahora mismo la mayor parte del aceite usado de cocina que se está reciclando se está utilizando para fabricar biodiesel. Ahí tengo que hablar un poco del biodiesel porque cuando se habla de biodiesel las organizaciones ecologistas han estado estos años muy en contra de él, y con razón, porque las supuestas bondades de
del biodiesel traían unos efectos negativos consigo, porque se estaba utilizando un biodiesel a partir de plantaciones, de planta de palma, de soja, de girasol. Y claro, para generar biodiesel hacen falta unas extensiones enormes de terreno que se dejan de cultivar para alimentos. Con lo cual, y además, para producir biodiesel solamente para la demanda que hay en España, necesitaríamos varios países completamente cultivados solamente para fabricar biodiesel. De unos años a esta parte, se está dejando de fabricar biodiesel de primera generación y se está pasando a fabricar de segunda generación, que es a partir del residuo de aceite usado de cocina. De esta manera, no solamente se da una segunda vida a un residuo que contamina muchísimo, sino que además se está fabricando un combustible mucho menos contaminante que los combustibles fósiles. El biodiesel en el sector del transporte, o sea, el sector del transporte es responsable del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, sin embargo, el biodiesel tiene un balance de CO2 nulo. Hay una reducción muy significativa de emisiones de metano y tiene 0 emisiones de óxido de azufre, con lo cual, evidentemente, es una doble ventaja la que tiene fabricar biodiesel a partir de aceite usado de cocina. A partir de la directiva europea para incorporar el 10% de energías renovables en el transporte, hemos calculado que aproximadamente el 1% de la demanda de biodiesel, de diésel en Europa, podría cubrirse con el biodiesel de segunda generación. Desde nuestra asociación, además, desde el proyecto de Otro Tiempo, Otro Planeta, hemos intentado dar un paso más allá en favor del medio ambiente, auditándonos e incorporando un sello de gestión de calidad, que es el ISCC, que es un sello internacional de sostenibilidad y huella de carbono. Hemos contado con ello para los cálculos de emisiones y de huella de carbono con un técnico medioambiental que la verdad es que nos ha ayudado bastante a mejorar el tema de la gestión del transporte de nuestros residuos. Y bueno, hemos contado también con el apoyo del proyecto europeo ILECO, que ahora mismo está ya finalizado, que es el Intelligent Energy Europe, que lo que hace es fomentar la recogida del aceite usado de cocina para su aprovechamiento con fines energéticos. Es un proyecto europeo que en España está promovido por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Hemos contado con el apoyo de la Fundación para llevar a cabo nuestro trabajo de recogida del aceite usado en el ámbito doméstico. Y para ello nos han financiado los dípticos que estamos repartiendo en comunidades de vecinos, que es un trabajo que llevamos ya casi un año con contenedores en las comunidades y todavía no hemos recogido prácticamente nada porque no hay concienciación. Entonces estamos buscando apoyo en instituciones, en organizaciones para que nos ayudan a concienciar a la población de la necesidad de reciclar. Hacemos campañas de sensibilización en colegios, en comunidades, en medios de comunicación y bueno, es que el tema de reciclar el aceite en el ámbito doméstico es muy sencillo. Nosotros estamos entregando unos embudos que se colocan en las botellas de plástico y simplemente ahí se vierte el aceite usado de cocina, que no esté caliente, claro, y una vez llena se pone el tapón y se tiran los contenedores especiales estos contenedores se dejan en las comunidades de vecinos
y cuando están llenos pasamos a recogerlos y dejamos otros y es bastante sencillo, pero no conseguimos que la gente arranque a hacerlo de manera constante. Y bueno, pues este es el proyecto que venimos a presentar hoy aquí. Un proyecto de reciclaje de aceite para intentar ayudar a mujeres víctimas de violencia a rehacer sus vidas a través de una actividad medioambiental. Pues muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Déjame una cosa. ¿Lo veis bien? Sí. Y a ti te ves mejor. Hola, claro. Estaba yo escondida muy bien. Ahí ya. Bueno, pues ahora he destapado de detrás de la pantalla a Eva Rodríguez. Eva es gerente de la Fundación Agua de Coco. Bueno, ahora que he dicho lo de Eva Rodríguez. Charo es González y no como aparece en los programas como Rodríguez. Pedimos disculpas desde la organización. Pero ya estaban impresos cuando nos dimos cuenta. Se nos suele siempre colar algún error de este tipo. Eva Rodríguez es gerente de la Fundación Agua de Coco, responsable técnica de proyectos desde hace más de 8 años. Ella, bueno, pues entre otras cosas es técnica social, máster en cooperación del desarrollo por EGOA y experta en gestión de entidades no lucrativas de la UNED, involucrada en programas de cooperación y desarrollo desde 2003, primero como voluntaria y posteriormente como la gestión técnica de estos proyectos. Todos sus proyectos se caracterizan porque tienen una transversalidad de educación ambiental en todas las acciones, desde su diseño hasta su ejecución, pero desde 2012 el medio ambiente constituye un eje estratégico en sus actuaciones. Y además de que son acciones encaminadas a la educación, sensibilización y protección del medio ambiente, han creado una carta del medio ambiente en la que intentan minimizar el impacto ambiental de todas sus acciones y espero que nos transmita todos sus proyectos, que merece bastante la pena, la verdad. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por dejarnos este rinconcito para hablar un poco de Agua de Coco. Bueno, nosotros somos una entidad... Ay, ya he tocado, perdón, he tocado justo lo que no tenía que tocar, me temo. Ahí está, perdón. Os decía que bueno, somos una entidad de cooperación al desarrollo que llevamos unos 20 años haciendo programas de cooperación internacional, principalmente en Madagascar y en Camboya. Desde hace además unos 10 años estamos apostando también fuertemente por la sensibilización, por la educación al desarrollo. Nuestra misión como institución busca contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en los países del sur en concreto, pero nos centramos siempre en la infancia y en torno a ella en la familia, ¿no? Por eso, por esta visión de centrarse en la infancia, creemos que la educación es realmente el motor que puede transformar, que puede hacernos andar hacia el desarrollo sostenible. Es decir, somos una ONG de cooperación, trabajamos con infancia y nos centramos en la educación. ¿Por qué hablamos de medio ambiente? Porque estamos en un congreso ambiental. Porque nuestra forma de mejorar la calidad de vida de la población tiene 3 líneas de trabajo. Tenía 2 durante muchísimos años, que era la educación, porque como decimos, creemos verdaderamente que es la forma de cambiar el mundo. Y tenía la acción social, porque entendemos que trabajar en educación sin haber un contexto alrededor que sea saludable para los niños y las niñas no tiene sentido. No podemos esperar que solo la asistencia a clase o solo la formación transforme la vida de alguien que cuando llega a su casa no tiene sus necesidades básicas cubiertas. Por esa razón, en los últimos años hemos dado cada vez mayor peso a la educación ambiental y al trabajo en el medio ambiente. Nosotros, nuestra perspectiva en temas medioambientales, en este tercero de nuestros ejes, desde hace 3 o 4 añitos ya,
Este tercero de nuestros ejes busca ayudar a preservar los ecosistemas en las zonas en las que estamos trabajando, en las regiones, porque entendemos que así se mejora realmente la calidad de vida de la población, tanto presente como futura. Es decir, nosotros no somos una entidad ambiental al uso, sino que somos una entidad social, y nuestro enfoque a la hora de hablar del medio ambiente o a la hora de hablar de la protección del medio ambiente es comunitario. Protegemos el medio ambiente o luchamos por la mejora del medio ambiente porque es bueno en sí mismo, sí, por supuesto, pero sobre todo por la importancia vital que tiene en que la gente tenga una calidad de vida mínima y saludable, ¿no? Por lo mismo que decíamos al principio, que trabajamos en educación y es imprescindible trabajar en el ámbito social para que la educación funcione, el contexto en casa tiene que ser bueno, pues hemos descubierto después de muchos años que además es imprescindible trabajar en el medio ambiente. Para que la educación funcione y el contexto en casa sea bueno, es necesario que la gente viva en un entorno saludable. Esta conclusión que parece muy obvia, nos ha llevado unos añitos, pero bueno, durante muchos años trabajábamos el enfoque ambiental de una forma transversal. Es decir, no teníamos proyectos específicamente de medio ambiente o de protección del medio ambiente, sino que lo que teníamos era una mentalidad muy clara de protección del medio ambiente en todo lo que hacemos. Y cuando digo todo lo que hacemos no me refiero solo a la educación, a los proyectos específicamente. Si alguien viene aquí del mundo de las ONGs, pues sabrá que hacemos proyectos con su ciclo de proyectos, identificación, sus actividades, indicadores y todas esas cosas. Para nosotros la transversal implica, pues por supuesto, los proyectos sean sostenibles, sean ecológicamente responsables, sino que también nuestra manera de funcionar lo sea. Es decir, nuestras fotocopias en la oficina, nuestras reuniones con el voluntariado, nuestras telecomunicaciones, los viajes que hacemos de seguimiento, de identificación. Es decir, la transversalidad implica todo el día a día de la entidad, o quiere implicar a todo el día de la entidad, que no es fácil, ¿no? Pero bueno. En concreto, además de toda esta transversalidad que llevamos muchos años poniendo en marcha, desde 2013 hemos empezado a trabajar con un eje específico de intervención, que es el eje ambiental. Por lo que decíamos antes, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Si queremos trabajar la educación, tiene que ser en un contexto social saludable y tiene que ser en un entorno ambiental que permita a los niños y a sus familias desarrollarse, ¿no? Para eso, ¿qué hacemos? Hacemos dos cosas. Hacemos educación ambiental y hacemos recuperación del entorno. Educación ambiental, pues lo habéis estado hablando durante todos estos días, así que, bueno, a lo mejor no soy la más indicada para hablar de lo que es la educación ambiental, pero en nuestro caso, como trabajamos con niños y como trabajamos con línea educativa, habla de formación en la escuela primaria, en ámbito de escuela primaria principalmente, ¿no? En el caso de Camboya, por ejemplo, es sensibilización a las comunidades a través de actividades pedagógicas, a través de juegos, dinámicas, campamentos infantiles, actividades en las escuelas, pues lo mismo que se está haciendo aquí, lo mismo que a lo mejor la compañera con la sensibilización en las escuelas hacen en España, pues nosotros lo hacemos en Camboya o en Madagascar, ¿no? A través del ocio positivo, a través de cosas que son divertidas y dinámicas para los niños y las niñas, pues hablamos de la importancia de cuidar el medio ambiente, de reciclar, de no desechar correctamente las basuras, de proteger el entorno en el que vivimos y demás, ¿no? Aspectos muy, muy básicos, porque hablamos de infancia, hablamos de niños y niñas de edades entre los 5 y los 15, 14 años, con un nivel educativo muy, muy básico. Entonces, son actividades pues, bastante básicas, pero fundamentales, ¿no? En el caso de Madagascar, por ejemplo, pues estamos en lo mismo, ¿no? Seguimos trabajando con 3.000 niños y niñas, entre, como os decía, los 5 y los 6 años hasta la adolescencia, con sus madres, sus padres, el profesorado de las escuelas, a través de campamentos infantiles. Aquí lo que tenemos es un centro de acogida en la costa, para que los niños y niñas que consigan aprobar bien el curso y cumplen con sus tareas y demás, pues tengan como premio una semana de vacaciones en la playa, que es una cosa muy jugosa, que a todo el mundo le apetece, y a través de este caramelo pues vamos hablando de muchos temas importantes, ¿no? Como pueden ser eso, pues el cuidado del medio ambiente, el conocer la fauna y la flora de tu entorno, el conocer cómo tus acciones afectan al día a día de esta fauna y la flora, los problemas de deforestación que existen en la zona. Vamos metiendo un montón de temáticas a través del ocio positivo. Esto es un poquito lo que hacemos en educación ambiental. Es decir, dentro de nuestros programas pedagógicos estamos metiendo líneas específicas pedagógicas para primaria, para niños y niñas desde muy chiquititos. La otra cosa que hemos empezado a hacer estos últimos 3-4 años es la recuperación ambiental. Veíamos, y esto viene de una demanda directa de la comunidad,
Nos ha pasado que después de, claro, muchísimos años ya trabajando en las mismas zonas, cuando las aldeas han tenido un problema ambiental, han venido a nosotros. Pese a que nosotros no somos una entidad ambiental, no somos especialistas, no somos a lo mejor lo más técnicos, pero bueno, con la confianza de ASCO pues han venido a pedirnos ayuda a nosotros. Y entonces es por esta razón, por la demanda directa de la comunidad, por la que hemos empezado a trabajar recuperación del entorno, recuperación ambiental. En la zona de Belalanda, es una zona pesquera, hay una barrera coralina que protege toda la zona, todos los suministros de pesca de las aldeas. Las aldeas pescan siempre en el lagón que llaman, ¿no? Pero hay una serie de aldeas en la costa que afectan a casi 7.000 personas que estaban viendo cómo las mareas habían cambiado, las lenguas de arena iban invadiendo todo el ecosistema de manglares que tenían en la zona, y esto afectaba directamente pues, a que tenían menos pesca, a que los manglares ya no podían talarlos y no podían abastecerse de esa leña que es imprescindible para cocinar, para calentarse y para vivir. Entonces estaban viendo como un problema ambiental, que podríamos decir que estaba en la teoría de los libros, estaba afectando directamente a su vida, a su cazuela de comer el domingo, ¿no? A la cosa más básica. Entonces, lo que hicimos fue hacer una investigación de por qué estaba pasando esto, de cuál era el problema de deforestación de los manglares, que al estar muy deforestados habían impedido que se fijase el sustrato de la tierra, porque claro, cuando quitas los manglares, pues la arena empieza a invadir la zona tradicional de pesca y bueno, pues produjo grandes cambios, ¿no? Y a partir de que hicimos esta investigación, descubrimos cuál era el problema y empezamos a trabajar con la comunidad. Lo que estamos haciendo ahora es reforzar esas capacidades de la comunidad de dos maneras. Perdón, que me he saltado. De dos maneras. Una, explicándole a la gente por qué pasa lo que pasa, por qué de repente tú ya no tienes la pesca que tenías, y eso se debe a que hace 2, 3, 5 años has empezado a deforestar los manglares a lo bestia. Eso ha provocado que los manglares no se regeneren con el ritmo habitual. Al no regenerarse los manglares ha empezado a entrar la arena y la lengua de arena se ha movido. Eso ha provocado todas esas consecuencias que se concatenan, que se enlazan una con la otra. No eran comprensibles hasta ahora. Es decir, la comunidad con la que nosotros trabajábamos por sí sola no había llegado a la conclusión de qué era lo que estaba pasando. Simplemente sabían que no tenían pesca. Claro, si no llegas a la conclusión, si no sabes por qué pasa lo que pasa, no puedes cambiarlo. En realidad ellos sabían que no tenían pesca y por otro lado seguían talando. Pero vamos, que lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Que salvo lo que está en los libros, tenemos que aprender, tenemos que saber dónde están las causas de nuestras prácticas para poder cambiar esas prácticas. Entonces ahora estamos trabajando muchísimo con estas comunidades para explicar cuáles son las causas, para llegar a las conclusiones de por qué pasa lo que pasa y cómo debo resolverlo, ¿no? Y por otro lado estamos intentando generar nuevas formas de gestión sostenible de los bosques, de gestión sostenible del manglar, porque esa necesidad de leña y esa necesidad de madera sigue existiendo, porque las comunidades siguen viviendo en una situación muy precaria, siguen necesitando leña para cocinar, leña para calentarse, pero hay otras maneras de gestionar esos bosques y gestionar esas masas forestales que son más sostenibles y que pueden permitirnos a medio plazo y a largo plazo pues seguir manteniendo nuestro ritmo de vida sin dañar el medio ambiente y sin sufrir esas consecuencias sociales, ¿no? Y familiares tan graves. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que estamos trabajando en temas de recuperación ambiental. De la mano a esto, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente hay que formar a la gente. Primero, porque sensibilizar está bien, pero no es suficiente. Hace falta además que la gente joven sea capaz de ganarse la vida de una manera sostenible y responsable y que no hipoteque su futuro. Entonces, estamos trabajando en granjas escuelas. Tenemos 2 granjas escuelas en Madagascar, las cuales lo que hacemos es transmitir a jóvenes, adolescentes que tienen su pequeño terreno o el terreno de su casa, de su familia, y que hasta ahora venían cultivándolo pues, con técnicas más o menos dañinas. Estamos transmitiendo pues, conocimientos de ecología y pues, muy básicos muchas veces, o de agricultura sostenible, de agricultura ecológica y otras formas de cultivo, de aprovechamiento de la tierra, de aprovechamiento de los bosques, también de tratamiento del ganado, que son más responsables y que permiten hablar a medio y largo plazo de un desarrollo más sostenible, ¿no?
Entonces, ahora mismo trabajamos con unos 145, 150 jóvenes, chicos y chicas, y por un lado lo hemos metido en el eje ambiental porque entendemos que claramente es un tema de recuperación del entorno, pero por otro lado tiene un componente educativo y social fundamental porque son chicos y chicas que hasta ahora, a pesar de tener terreno, su terreno no les daba para vivir, tenían unas condiciones muy, muy precarias. Y lo que queremos es que a través de estas prácticas, a través de estas técnicas, pues sus terrenos sean más eficientes, sus cultivos sean más eficientes y permitan sostenerse a medio y a largo plazo, ¿no? Todo esto en el terreno, que decimos los ONGeros, en Madagascar, en Camboya, en otros países. Pero ¿qué pasa aquí en España? ¿Cuál es nuestra responsabilidad aquí en España? Decíamos al principio que nosotros trabajamos o queremos hacer una transversalidad del eje ambiental en todas nuestras acciones, no solo en la cooperación al desarrollo. Entonces, a partir de este año hemos empezado a darle mucha caña al voluntariado, a la sensibilización, a las actividades que hacemos aquí. Nosotros en Agua de Coco tenemos 8 delegaciones repartidas por todo el país, que están formadas exclusivamente de voluntarios y voluntarias que tienen una capacidad muy fuerte de sensibilización en su barrio, en su casa, en su familia, en su entorno, ¿no? Entonces, esta primavera hemos sacado una campaña que llamamos Con los pies en la tierra, que está muy vinculada al objetivo que se ha puesto la FAO de ser en el 2015 el Año Internacional del Suelo y que quiere reivindicar o informar sobre otras formas de gestión sostenible, de tratamiento de la tierra, de tratamiento de los suelos que son más sostenibles, más eficientes y que nos permitan pensar en un futuro, ¿no? Perdón. Entonces, esta campaña de primavera, Con los pies en la tierra, por un lado trabaja la sensibilización, tanto interna, de nuestra casa, de nuestros voluntarios, de nuestras familias, como externa, a la prensa, a los medios de comunicación y demás, y por otro lado, y de la mano, pues quiere apoyar todos estos proyectos de los que os he hablado antes, que hay que financiarlos y que hay que sacarlos adelante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de un montón de actividades, porque, como os decía, el voluntariado tiene su red, su pequeña red en cada barrio, en cada casa. Entonces, dentro de sus redes pues hacen actividades variadísimas, desde actividades en el Instituto de Ciudad Real, pues hacen una carrera popular, en Granada hacen una ruta de senderismo y recogida de residuos, aquí pues en Madrid tenemos algunas conferencias también, exposiciones de fotos, muy variadas. Y sobre todo hemos creado una web que llamamos Compensa tu huella ecológica, en la que proponemos a todo el mundo que quiera que entre, calcule y conozca el impacto de sus acciones, calcule el CO2 que emitirían, por supuesto es un cálculo informal, vamos, tiene una base científica, pero bueno, luego cada caso hay que estudiarlo. Pero bueno, nos permite hacer un cálculo así bastante rápido de cómo mi día a día, cómo mis prácticas en mi vida diaria afectan al medio ambiente y suponen una huella de carbono, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo de la web, echarle un vistacillo si queréis, en compensatuhuellaecológica.org. Y te permite eso, pues hacer esa pequeña evaluación rápida de cómo, pues cuántas lavadoras pongo, cómo enciendo la luz, el aire acondicionado, todas esas cosas, y conocer si realmente yo en mi vida puedo todavía mejorar un poco más, reducir un poco más ese impacto ecológico. Bueno, esto en cuanto a las campañas. Otra de las cosas que rápidamente quiero contar, que es un esfuerzo que hemos empezado hace poquito, es la Carta del Medio Ambiente. Nosotros, Agua de Coco, formamos una red internacional con otras ONGs chiquititas que trabajan también en Madagascar y en Camboya, que se llama la Red Internacional de Agua de Coco, y somos 7 entidades que nos hemos propuesto que, además de hablar y hablar y hablar y hacer muchas cosas cara al exterior, vamos a autoevaluarnos. Entonces hemos creado el firme compromiso de evaluar cuál es el impacto de nuestros proyectos, de nuestras acciones a nivel ambiental y cómo podemos mejorarlo. Hemos creado la Carta de Medio Ambiente y a partir de los próximos 2-3 años vamos a evaluar proyecto por proyecto y actividad por actividad cómo podemos reducir el impacto de nuestras acciones a nivel ambiental. Y así todo muy rápido, no me entretengo más. Muchas gracias y nos vemos cuando queráis. Gracias por adaptarte al tiempo. Bueno, va a intervenir ahora Jorge Navacerrada. Él es socio de Altequio, una cooperativa en donde las iniciativas hacia la sostenibilidad pues son los que les mueven. La palabra Altequio es una palabra indígena que hace alusión al trabajo comunitario,
al igual que las hacenderas castellanas de nuestra tierra de toda la vida. Él es licenciado en Ciencias Ambientales, además de ser hortelano y autobioconstructor, y desde 2001 trabaja en temas como la educación ambiental, el emprendimiento, la educación para el desarrollo, el consumo responsable, emprendimiento social y estilos de vida sostenibles. Trabaja como facilitador en procesos grupales y participativos. Ha sido responsable de proyectos de investigación, formación, asesoramiento, intervención relacionados en todos estos campos y es miembro y coordinador del programa de ecoescuelas a nivel estatal, ¿no?, desde el 2000 al 2006. Está aquí no como socio de Altequio propiamente dicho, sino porque Altequio está integrada dentro de la red de redes de economía alternativa y solidaria REAS, que funciona desde 1995, que aglutina más de 400 entidades con el fin no fácil de promover la economía alternativa y solidaria. Se basan, aunque lo contará un poco mejor, pues en actuaciones como el mercado social, mercados sociales, ferias, jornadas, comunicar para el cambio social. No me voy a entretener en todo lo que hacen porque lo cuente el mejor, que lo sabe. Veamos este. Este mismo. Pues hola a todos y a todas. Lo primero, compartir con vosotros y con vosotras, que estoy encantado de estar aquí, de poder compartir esta experiencia con este público, y que me encantaría que después de la intervención, si genera algún tipo de pregunta, de curiosidad y demás, pues que aquí estaremos para ello. Me ha costado, tengo que reconocer dos cosas. Una, que estos focos me están matando, y dos, que me ha costado sintetizar un poco la mirada, el camino, la trayectoria desde REAS hacia la educación ambiental para compartirlo en 10 minutos o en 15, ¿no? Pero allá va el intento. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es REAS? REAS es una red de redes territoriales y sectoriales, que os daré una pincelada ahora mismo, cuyo fin es promover la economía alternativa y solidaria, ¿no? Formamos parte también de una red internacional que es RIPES Europa, con otras entidades a nivel estatal dentro de Europa, ¿no? ¿Y cuál es el hecho ante el que surge REAS, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hacemos de la necesidad de esta organización, ¿no?, de redes? Uno es que vemos cómo el mundo, de alguna manera, funciona con arreglo a unas normas o leyes o no escritas públicamente, por lo menos, pero que están basadas en la economía, ¿no?, en la econosfera, y sobre todo en la economía financiera, ¿no? Entonces, nos situamos como en un mundo en el que lo que manda es la economía financiera, dentro de otro mundo que es la economía, ¿no?, la econosfera, que eso regula cómo nos relacionamos como sociedad, y en un contexto, ¿no?, que podamos llamar biosfera. Y esto nos parece que es un poco contradictorio, generador de pobreza, de exclusión, de injusticia y de todo lo que imagino que podríamos comentar, pero que no voy a comentar, sino que me voy a ir hacia la propuesta, no tanto hacia la protesta. Pero sí este análisis de lo que pretende REAS es darle esa vuelta, ¿no? Que esta economía no sea una economía que lo que provoca es que las personas estén al servicio de la economía, sino que sea una economía al servicio de las personas y también de su entorno y del medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es darle la vuelta, pues, a lo que comentábamos antes. Partimos de una base de que el planeta es finito y de que estamos enmarcados en un contexto que es la biosfera, con recursos limitados para todo lo bueno y lo malo, y que desde ahí la economía lo que hace es gestionar esos recursos para satisfacer las necesidades que como sociedad y como entorno nos planteamos satisfacer. Por tanto, es un ámbito inferior, ¿no? Es donde queremos situar en ese plano a la economía y no como la entendemos que está ahora. Y desde ahí, pues todo esto. Promovemos iniciativas, somos entidades, redes que trabajamos en este marco, ¿no? ¿Qué es la economía solidaria desde nuestro concepto? ¿Cómo la promovemos? Pues entendemos que ofrece principios y nuevos enfoques alternativos
Lo estáis viendo ahí, ¿no? Sí. Que propone iniciativas prácticas en todos los ámbitos del ciclo económico, desde la producción a la distribución y comercialización, al consumo, la financiación también, y que coloca a las personas y a la sostenibilidad en el centro y como fin, no como medio. Este es un poco unas líneas, unas pinceladas de cómo entendemos desde ahí esta economía. ¿Cuáles son los sectores de actividad de REAS o de las entidades que pertenecemos a REAS? Pues es amplio, digamos que somos empresas, pero también somos asociaciones, también somos fundaciones, también somos entidades de inserción social, también somos centros, somos un montón de cosas a nivel de figura jurídico, pero nos une básicamente que somos organizaciones sin ánimo de lucro y en muy diversos sectores, desde sectores puramente ambientales a otros sectores que en sí no son ambientales, ¿no? Pero que lo ambiental lo incorporan desde la forma de funcionar, ¿no? Como veremos ahora en un ratito. ¿Dónde está REAS? REAS cubre de alguna manera el ámbito estatal, que es a nivel de redes territoriales, excepto en 3 regiones, que son Cantabria, Asturias y Valencia, y Castilla-La Mancha, y en Valencia, que se está conformando ahora, ¿no? Hay 4 redes de ámbito sectorial: AERES, que es de recuperadores y de temas de reciclaje, la mesa de financiación ética, que yo creo que mañana vais a tener un montón más de información en este campo, ¿no? De financiación ética y banca ética, con FIARE, COP57, Oicocredit y CAES, que es una correduría de seguros éticos también. Una red de útiles financieros alternativos y solidarios también, y SOM Energía, que es una cooperativa de consumo de energía procedente de fuentes renovables. Bueno, esto son como características. Vais a tener las presentaciones, entiendo, ¿verdad? Pues entonces esto lo voy a pasar un poquito. Simplemente quería plasmar un poco qué características son comunes a las entidades que pertenecemos a REAS y que participamos en REAS, ¿no? Nuestros productos, servicios, organizaciones, actividades, fines, lo que tratan de promover es una mejora de la calidad de vida a muchos niveles, ¿no? Y entre esa mejora de la calidad de vida entendemos que una clave es la relación con nuestro entorno y con el resto de nuestro contexto, de nuestra comunidad local y demás, ¿no? Independencia y autonomía de poderes, que nos permite tener una posición crítica con esta visión pues, más desarrollista, más de más, ¿no? Y no voy a seguir, pero es un poco el perfil de las asociaciones. ¿Qué nos une? O una de las cosas que nos une es desde estos conceptos de la economía alternativa y solidaria y demás que antes os comentaba, es esta Carta Solidaria, ¿no? Que tiene unos principios que son los que tratamos de llevar a término pues las organizaciones que participamos, ¿no? Desde el principio de equidad, de trabajo, de medio ambiente, de compromiso con el entorno, de no tener ánimo de lucro, etcétera, ¿no? Aquí lo recojo un poco pues porque el principio del medio ambiente es uno de los principios fundadores dentro de la Carta, ¿no? Y en algunas entidades se incorpora desde el punto de vista también del sector al que se dedican. Hay gente que hace jardinería con criterios, pues por ejemplo, de cero jardinería, ¿no? De consumo de agua y el mantenimiento que requiere, o X, ¿no? Hay sectores como muy vinculados al medio ambiente, pero hay otras entidades que no trabajan en temas puramente ambientales, pero sí incorporan este principio dentro de su práctica organizativa, ¿no? A la hora de política de residuos, energéticas, de aguas y al lugar, o de transporte y movilidad, también con la emisión de CO2, ¿no? Los cálculos y demás. Es lo que incorporamos a través de una herramienta que es el balance o la auditoría social y ambiental, que son una serie de parámetros, indicadores que nos aplicamos a nuestras organizaciones de si vamos cumpliendo determinados criterios que nos vamos marcando para decir, bueno, estamos construyendo iniciativas económicas, pero de otra manera, hacia una economía al servicio de las personas y del entorno, no hacia una economía al servicio del beneficio inmediato, ¿no? Económico puro o monetario. Entonces, estos auditorías o estos balances que nos hacemos a nivel interno nos dan un poco las pistas de si vamos un poco en el camino que realmente nos marcamos y, por otro lado,
cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, también donde podemos hacer mayor incidencia de cara a una mejor práctica, ¿no? Que es uno de los proyectos fundamentales, ahora mismo como con más proyección de REAS, es los mercados sociales, que de lo que tratan es de construir una red de productores y consumidores que consuman y que produzcan con determinados criterios, pues de cercanía, si estamos hablando de alimentación de temporada, si estamos hablando de otros productos. Básicamente hay unos principios éticos de producción y de consumo, ¿no? En los cuales se enmarca todas las entidades que pertenecen al mercado social, pues se firma una carta de adhesión y se pasa, por así decirlo, por ese balance social y ambiental de la organización para ir yendo hacia ese modelo de economía que queremos ir construyendo. Una de las formas de visualizar el mercado social es a través de ferias. Por ejemplo, en Madrid se han organizado 2 y se están organizando en más municipios también de la Comunidad de Madrid y en otros territorios como Aragón o como Cataluña o que yo conozca esto, ¿no? Pero básicamente son ferias pues donde muchas organizaciones de REAS tienen su puesto, su stand. Algunas son organizaciones que no tienen un producto concreto, tangible, que vendan, sino que a lo mejor son organizaciones que ofrecen servicios, pero pues tienen su información de los servicios. Hay gente que vende productos de agricultura ecológica, de ganadería ecológica, de artesanos, textiles, lo que sea, pues también están presentes, ¿no? Entonces son ferias donde nos encontramos, ¿no? Y nos vemos las caras y nos conocemos y creamos lazos, vínculos y podemos seguir avanzando desde ahí, ¿no? Son ferias en las que también hacemos visible algo que a lo largo del resto del año es virtual, que son una moneda complementaria, que es en nuestro caso el boniato, se llama, ¿no? Que un boniato es una manera de, o más que el boniato, una moneda complementaria como esta. La idea que tiene es intentar tapar algunos de los agujeros que la economía convencional tiene, por así decirlo. Hay una imagen de la Fundación, ¿cómo se llama? Por una nueva economía, que es, la economía actual es como un cubo lleno de agujeros, donde cuando generamos riqueza, por así decirlo, producimos algo, llenamos ese cubo con agua y enseguida se va por un montón de sitios, ¿no? Y eso pues puede tener muchas causas. Una de ellas es la globalización, ¿no? Yo genero una renta, pero después echo gasolina y el beneficio de esa gasolina acaba, no sabemos en qué país, ¿no? O me compro algo que pone Made in China o Taiwán o lo que sea y ese dinero acaba en otros lugares, ¿no? La idea de estas monedas es, por tanto, como relocalizar la economía, ¿no? De alguna manera. Que un boniato, antes de salir del sistema, como con el euro pasaría inmediatamente en estos casos, ¿no? Circule mucho más por la comunidad local, aportando mayores intercambios y mayor riqueza a la comunidad de donde es generado, ¿no? Entonces, con esta idea pues también se tiene una moneda social como es el boniato en este caso. Y también últimamente otro de las iniciativas que se lleva adelante desde REAS es la Carta por una soberanía alimentaria. Hay un montón dentro de los sectores que os comentaba que son varios y diversos, pues el sector de la agroecología es uno importante. Y entonces se ha creado esta carta un poco pues desde la propuesta hacia dónde, qué propuestas hay para tender hacia un modelo más con una producción, distribución y consumo a nivel alimentario acorde a unos criterios más sostenibles, ¿no? Más locales, más de temporada, más de relaciones directas, etcétera, ¿no? Y desde el análisis de las dificultades que existen en la actualidad en torno a este tema, hace unos meses, 4 meses, en noviembre, se celebró el primer congreso sobre la economía alternativa y solidaria del Estado, que tuvo lugar en Zaragoza,
y ahí se elaboró este documento, o se remató de alguna manera el documento, ¿no? Entonces hay una serie de propuestas también hacia cómo podemos tender hacia un modelo más sostenible a nivel alimentario dentro del concepto del marco de la agroecología, ¿no? Entonces hay propuestas o medidas, ¿no?, desde ámbito de gobernanza alimentaria, de protección y gestión territorial, de dinamización del sector agroalimentario, un montón de ellas, ¿no? Hay dificultades, pues, por ejemplo, el acceso a la tierra. Gente que quiere producir producir con criterios ecológicos, ¿no?, pero tiene la dificultad de que la tierra es un recurso muy poco accesible. Normalmente los terrenos que están más cerca pues tienen un precio muy elevado que hace casi inviable generar un proyecto productivo, sea ecológico o no, ya directamente, pero el acceso a la tierra es uno de los problemas. O no es tanto el precio a lo mejor, sino la relación o la desconfianza inicial que puede haber entre un potencial arrendador o vendedor de una tierra a una persona que no se conoce, ¿no?, por el arraigo a la tierra que existe a nivel cultural y demás. En fin, hay muchas y muy diversas. Estos son como un par de ejemplos, ¿no? Pero ¿cómo se podría eso mejorar, ¿no?, de alguna manera? Una de las propuestas, por poner un ejemplo, ya que me he remitido a eso, pues sería, por ejemplo, generar un banco de tierras donde haya una organización que haga de intermediaria, por así decirlo. Hay alguien que tiene una tierra que no está siendo usada, ¿no?, pues la pone a disposición del Banco de Tierras. El Banco de Tierras también recoge las voluntades, disponibilidades de personas que quieren hacer usos de esas tierras con unos criterios, por ejemplo, de agricultura ecológica o de ganadería ecológica o en ese estilo, ¿no?, en ese sentido. Y también os quería contar, bueno, un poco las 4 áreas de trabajo dentro de todos estos proyectos. Se enmarca como en 4 áreas que podemos llamar consumo. Uno de los pilares de REAS es trabajar el consumo responsable, consciente, transformador, con todos los apellidos que le podamos poner, sostenible, etcétera. Otro es la banca ética y la financiación ética. Otro es la sensibilización, cómo hacemos todo esto también fomentando un cambio de valores, un cambio de actitudes y apoyo hacia estas iniciativas. Y una cuarta pata que serían las empresas, organizaciones, entidades que sostienen esta nueva mirada hacia la economía y esta nueva mirada también hacia la educación, o esta nueva mirada hacia la educación ambiental en concreto, ¿no? Es decir, como iniciativas de transformación y de cambio en esta sociedad desde un punto de incidencia inicialmente económico, pero que es muy amplio, ¿no?, desde el punto de vista como más de sostenibilidad integral, ¿no?, acogiendo más dimensiones. En ese sentido, también a lo que os invito, como os podéis imaginar, es una red de redes con más de 400 entidades. En esas entidades hay unas 26.000 personas implicadas, unas 9.000 de ellas son trabajadoras. Es una red que mueve con todas sus organizaciones un poquito menos de 300 millones de euros, pero que estamos hablando de una red como con un volumen que lo que os invito es a mirar o a consultar también más información en la web, que es economiasolidaria.org, y no la he puesto en la presentación, ahora que os la estoy contando, pero bueno, si busquéis REAS, Red de Redes o Red de Economía Alternativa y Solidaria en algún buscador, pues encontraréis rápidamente la página web. Y ahí hay información a nivel territorial, a nivel sectorial, a nivel de los temas que os he comentado, de la carta, del consumo, de los mercados sociales, que tienen otra propia página web, etcétera, ¿no?, un montón de temas. Y uno de ellos, que sí que me gustaría comentar antes de acabar, es dentro de esta pata de sensibilización y, en concreto, una rama que es la visibilización de alternativas reales, actuales, encarnadas en gentes, personas de la calle que están trabajando por cambiar este modelo o este sistema económico hacia otro más sostenible. Es una iniciativa que se llama Mirando la economía
mirando la otra economía o algo así. La cuestión es que son vídeos pequeñitos que recogen este tipo de iniciativas, ¿no? Que pueden ser, desde mi punto de vista, como inspiradoras, ¿no? Para decir, anda, pues esto se está moviendo aquí, esto por acá, esto allá, ¿no? Entonces, pues os invito a que visitéis la web y que si encontráis algo de interés, pues que lo aprovechéis. Y nada más, muchas gracias. Que ha dicho Jorge si va a estar toda esta documentación. En principio, nuestra idea es que sí, si los ponentes que han participado en todo el Congreso nos dan su autorización, las comunicaciones, las presentaciones estarán accesibles en nuestra página web, aparte que formarán parte de las actas del Congreso cuando se publiquen. Y bueno, por último, presentaros a Silvia Barquero. Silvia es presidenta del Partido Animalista PACMA, es cofundadora de la Fundación Ecoanimal y fue miembro de la Comisión de Defensa Animal de Ecologistas en Acción. Y bueno, pues ella nos va a hablar un poco sobre todo pues de la defensa de los animales. Hola, buenas tardes. Me gustaría, en primer lugar, agradecer la invitación a la Asociación Española de Educación Ambiental. El Partido Animalista PACMA, al que represento hoy, es una formación política que defiende a los animales, el medio ambiente y la justicia social, porque consideramos que es una filosofía que está muy unida. Creo que hablar de animales en este Congreso es muy pertinente porque consideramos que los animales son nuestros compañeros de planeta, compartimos con ellos muchísimas cualidades y capacidades que no en todo momento están siendo reconocidas en un país como el nuestro, en el que, por hacer un breve resumen, más de 150.000 animales, entre perros y gatos, son abandonados todos los años y terminan en su mayoría siendo sacrificados en frías, oscuras perreras que nunca son sacadas a la luz en medios de comunicación. Es un problema que está completamente escondido, que no recibe ningún tipo de atención a nivel político y nosotros pretendemos incidir en este sentido para concienciar acerca de este sacrificio innecesario. En otro lugar, nuestro país, desgraciadamente, destaca en toda Europa por el maltrato a los animales en festejos populares. No hay pueblo en este país que no derrame la sangre de toros en festejos populares en verano. Desgraciadamente, nuestro país se encuentra a la cola de Europa en cuanto a legislación en materia de protección animal. Para nosotros, para el Partido Animalista, es fundamental incluir en la agenda política medidas que consigan que los animales sean reconocidos como seres capaces de sentir y de sufrir igual que nosotros, y que se incluyan en la legislación española medidas para proteger su bienestar, algo que no se está dando actualmente. Sí que me gustaría destacar que trabajamos en colaboración con una red de 7 partidos europeos que ya tienen representación en otros países como Holanda, Alemania o nuestros vecinos portugueses, que la legislación, la ley electoral sí que les favorece. Desgraciadamente en nuestro país la ley electoral impide que nuestros cientos de miles de votantes hayan encontrado una voz que represente los intereses de los animales y, como decía, del medio ambiente y la justicia social. El Partido Animalista consiguió en las pasadas elecciones europeas 177.000 votos de personas que nos han apoyado en las urnas y igualmente en las elecciones generales conseguimos 102.000 votos al Congreso y 375.000 votos al Senado. Esto, por un lado, es un dato muy optimista, aunque no hayamos conseguido representación, porque significa que la sociedad española, pese a la situación en la que nos encontramos actualmente, en la que los derechos de los animales son sistemáticamente negados, sí que tiene un interés en que esa situación cambie. Este cambio se ve demostrado tanto en nuestros resultados electorales como en los datos del CIS. Recordar que el barómetro del CIS del 2010, en marzo, reconocía que la sociedad española considera a las entidades de protección animal muy bien consideradas, justo por debajo de las entidades que defienden los derechos humanos, con un 7,03 sobre 10 puntos. Es un motivo para la esperanza, como decía.
Y nosotros sí que quisiéramos incidir, además de trabajando en la agenda política para reconocer derechos legales a los animales, en la educación. Creo que una educación en valores está siendo ignorada también en el currículum escolar que ahora mismo rige a los alumnos, a los niños y a los adolescentes que están ahora mismo en periodo escolar. Y nosotros hemos querido fomentar el respeto hacia los animales trabajando en un material didáctico para alumnos de secundaria de la ESO. Y hemos elaborado todo un documento que tenemos, que sí que me gustaría presentaros, porque consideramos que una línea de trabajo fundamental para cambiar la situación de los animales en nuestro país sería incidir en que el respeto a los animales es uno de los valores fundamentales, un pilar fundamental para conseguir una sociedad más justa para todos, incluyendo en ella, por supuesto, a nuestros compañeros de planeta, los animales. Siempre nos gusta incidir en que hay tres pilares en los que consideramos que los animales han de ser respetados. Consideramos que los animales deben tener derecho a una vida digna, a una vida sin sufrimiento y a una vida en libertad. Y en torno a esos valores hemos trabajado en un material didáctico para estos alumnos que sí que me gustaría destacar. Y es, bueno, a ver si lo veo más bien desde aquí. Sé que no se ve muy bien, pero era simplemente pues mostraros en qué sentido funcionan las fichas educativas en las que trabajamos con los maestros que colaboran con nosotros. Porque a la vez que intentamos incluir de manera institucional para que pues, las entidades o las autoridades educativas incluyan en el currículum escolar la materia de protección animal, nosotros trabajamos desde ya para que los profesores y maestros que sí que están interesados a título personal en incluir como materia transversal el respeto a los animales lo puedan hacer con estas fichas que hemos elaborado. Entonces, tenemos un punto número 1 en el que nos gusta destacar qué somos los animales porque consideramos que las personas también somos animales. Entonces, las fichas hablan sobre biología y etología para que los niños empiecen a aprender sobre el comportamiento de los animales, qué es lo que nos diferencia, pero también lo que nos une, lo que nos iguala como animales que somos todos. Hay un segundo punto en el que hablamos del origen que compartimos todos los animales, incluidos los seres humanos. Provenimos de los animales, la evolución ha demostrado que no somos más que una especie más en el planeta, que no somos la especie predominante, pero no por ello debemos someter a los animales. Y por eso sí que nos gusta indicar que los animales somos todos parientes, somos una gran familia. Y hay un punto muy importante para nosotros también que destacamos en las fichas y en el material didáctico para los alumnos, en los que hablamos de la clave que consideramos el sistema nervioso. Esto es lo que nos diferencia de otras especies como las vegetales o las minerales. Todos los animales compartimos un sistema nervioso, que es el que nos hace sentir y percibir el entorno en el que convivimos, evitar lo que nos perjudica y aceptar o buscar lo que nos protege o lo que nos interesa para que nuestra vida progrese adecuadamente. Por ejemplo, una frase interesante que siempre destacamos cuando hacemos charlas para alumnos infantiles o adolescentes, es una cita de Jeremy Bentham, que es filósofo y que decía: la cuestión no es si pueden hablar, sino si pueden sufrir. Consideramos que si un ser sufre, ese sufrimiento es un valor negativo que ha de ser evitado y que tenemos que trabajar para procurar el bienestar, por supuesto, a todos los animales. Sí que ahondamos muchísimo en la ética porque creemos que más allá de todos los detractores, porque sabemos que un cambio en valores hará cambiar el sistema en el que la sociedad ahora mismo funciona, que funciona simplemente por intereses económicos. Siempre se nos ataca o se nos intenta denostar diciendo pues que nuestra defensa de los animales es algo sentimental, algo emocional, que no tendría nada de malo en sí, pero está apoyada desde luego en una serie de valores éticos fundamentales. Y es que consideramos que estos seres como son el resto de animales, deben ser considerados como individuos, porque son capaces de experimentar sus propias emociones, son sujetos como nosotros que experimentan sus propias vidas y esas vidas han de ser respetadas, por supuesto. Bueno, sé que no se ve muy bien, pero hay un punto, uno de los carteles y de todo el material didáctico que utilizamos,
que sí que es para mí bastante importante porque es algo que ha guiado mis pasos y creo que el de las personas que respetan a los animales, y es que consideramos que la discriminación a los animales es un prejuicio que no está basado en ningún tipo de argumento racional, igual que otro tipo de prejuicios como pueden ser el racismo, el sexismo, el especismo es uno de ellos. Discriminamos a los seres que pertenecen a otras especies no por una cuestión razonada, sino por un prejuicio que nos impide ver a estos seres como merecedores de respeto. Y por último, bueno, sí que nos gusta destacar en nuestra unidad didáctica los problemas a los que nos enfrentamos, que son los que anteriormente he mencionado, pero hay grandes áreas de explotación animal que son completamente ignoradas, que ahora mismo en el currículum escolar, que el material en el que se basan los educadores es completamente ignorado. Nos venden las granjas como sitios donde los animales viven felices, donde viven vidas plenas, y es completamente lo contrario. Lo que hacen es enseñar a los niños a que esos animales son felices y se sistematiza la explotación de los animales. Hablamos de corridas de toros, hablamos de caza deportiva que sega la vida de miles de animales todos los años, festejos populares terribles en los que los animales terminan muriendo de manera horrible, que no son para nada didácticos ni educativos, que nos deberían avergonzar si queremos ser una sociedad basada en valores positivos, la industria alimentaria que, como digo, explota a millones de animales encerrados en granjas industriales donde solo ven el sol, la luz del sol, cuando van camino del matadero en esos camiones que a veces nos encontramos por la carretera. Y, por último, esa tenencia responsable de animales en la que nos está gustando trabajar, porque creo que es la base para construir una sociedad en la que podamos considerar nuestros hábitos de consumo en un futuro. Un primer paso para avanzar en valores sería considerar esa tenencia responsable de animales. Ahora mismo en nuestro país se siguen vendiendo animales en tiendas como si fueran mercancías. La gente sigue comprando animales por desconocimiento, sin saber que los cientos de miles de animales abandonados en nuestro país, como decía, terminan siendo sacrificados. Nosotros, en un primer paso, estamos tratando de acercar a la sociedad una propuesta de tenencia responsable de animales basada en la adopción de animales en lugar de la compra, en la esterilización para evitar camadas indeseadas que terminan, como hoy he visto una noticia que me ha partido el alma, en cubos de basura. Es un primer paso para intentar cambiar la sociedad y estamos incidiendo por eso en el currículum escolar de los niños para construir un futuro mejor para este país y para el planeta en general, porque sí que esperamos y somos optimistas en que un mundo mejor es posible y también para los animales. Gracias.